Hola, ¿qué tal hermanos, hermanas? Es un gusto estar con todos ustedes nuevamente en este canal de YouTube LM Cuernavaca. Vamos a seguir compartiendo con ustedes el tema de los evangelios apócrifos, un tema muy interesante y estamos con los apócrifos del Antiguo Testamento, que son bastantes. Ahorita van a escuchar todos los descubrimientos y hace unos días supe también de otros descubrimientos que se han hecho de algunas escrituras y las están analizando y estudiando. Reciente esta información que en estos días, el día de ayer, antier, me habían comentado, ¿verdad? Con respecto pues a la Sagrada Escritura, a la Biblia, ¿verdad? No tanto los libros apócrifos, sino un tanto en torno a la Sagrada Escritura. Muy interesante todos estos descubrimientos porque sigue habiendo, aunque aparentemente pensemos que ya se concluyó la búsqueda o el encuentro de artículos bíblicos o de literatura judía o hebrea, parece como si de repente no pareciera como si ya se hubiera acabado, pero no, sigue habiendo, sigue encontrándose muchos vestigios bíblicos y literatura judía. Bien, y obviamente literatura de las primeras comunidades cristianas, que es lo que nosotros pues valoramos, puesto que son parte de las primeras comunidades cristianas en nuestra fe. Bien, vamos entonces ahora a continuar. Vamos a rezar nuestro Regina Cheli de este mes, perdón, de este tiempo pascual. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya, resucitó, según dijo, aleluya. Ruega por nosotros a Dios, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya, porque resucitó en verdad el Señor, aleluya. Oremos. Oh Dios, que te dignas alegrar al mundo por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, concédenos, te rogamos, que por la mediación de la Virgen María, su Madre, alcancemos los gozos de la vida eterna. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos entonces, hermanos, a continuar. Fíjense, algo muy interesante dentro de los libros apócrifos, en publicaciones muy modernas, digamos moderna, hablando del sentido literario, 1900, en los años de 1900. Ahorita ya en el siglo XXI hay nuevos descubrimientos, como les estaba comentando, pero hacia el año de 1900 apareció una edición de Gauss, este autor, o más bien este compilador, contiene 13 escritos: Carta de Aristeas, Jubileos, Martirio de Isaías, Salmos de Salomón, Cuarta de Macabeos, Oráculos Civilianos, Enoc Etiópico, Ascensión de Moisés, Cuarto de Esdras, Baruch Siriaco, Apocalipsis griego de Baruch, Testamentos de los 12 patriarcas y vida de Adán y Eva. Entonces, estos son los que están, digamos, en esa compilación de este descubierto, más bien editado en 1900. Después hay una edición clásica de Charles que salió a la luz en 1913, que añade los siguientes escritos a los 13 ya antes mencionados. Enoc Eslavo, que sería la segunda de Enoc, la novela autobiográfica de Ajicar, compuesta en Mesopotamia y acogida en versión aramea por esta fue acogida por en versión aramea por los judíos de Elefantina en Egipto. El documento de Damasco, hoy adscrito a la secta del Qumran. Ese documento de Damasco es muy importante porque al ser descubierto, pertenece a los descubrimientos del Qumran. Y también vamos a ver más adelantito qué textos se descubrieron en Qumran, cuáles en Yamnia, y bueno, en Yamnia el concilio de los judíos, esta cuestión del Qumran y cómo se define al final
el tema del canon bíblico. Bien, finalmente, el Pirkei Avot, que es el noveno tratado del orden de Nisikim de la Misná. Esta última obra pertenece a la antigua literatura tanaítica rabínica y solamente por su importancia en la educación judía de la época cabe incorporarla como apéndice en una edición de libros apócrifos. Fíjense que muchos de estos libros apócrifos también fueron enseñados en la comunidad cristiana, en las primeras comunidades, perdón, dentro de las comunidades judías, fueron enseñadas cuando los judíos desde chicos, desde los 7 años aproximadamente, acudían a la enseñanza rabínica en las sinagogas. Seguramente Jesús conoció alguna de estas de sus textos, porque fíjense que la carta a los hebreos de todo el Nuevo Testamento, la carta a los hebreos contiene muchos textos apócrifos, o sea, tiene referencias a textos apócrifos. Por eso digo, en la cuestión de la educación sinagogal de los judíos, de los 7 años hacia eh, todos los niños de 7 años en adelante, pues sabían, ¿verdad? Seguramente no solamente, no solo el tema de las escrituras, que ya de alguna manera tenían algunos escritos, sino también la enseñanza de algunos textos literarios, tal vez no llamados apócrifos, porque la palabra apócrifo, como dijimos, es basada, es muy reciente, ¿verdad? La palabra apócrifo es reciente, como también las categorías del Deuteronomio o epígrafes, ¿verdad? Entonces son recientes por los estudios que se han realizado. Pero bueno, no existían, digamos, esa categoría en el tiempo de Jesús, no existía la cuestión del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento o libros apócrifos, ¿no? Simplemente eran escrituras o literatura hebrea, aramea, judía en conjunto y posteriormente las primeras comunidades cristianas, literatura griega, literatura latina, en fin, hasta nuestros tiempos. Bien, hay otros repertorios de Cauch y de Charles, incluyen Salmos de Salomón, Cuarto de Esdras y Cuarta de Macabeos entre los apócrifos, aunque a veces han sido catalogados como deuterocanónicos. Vamos a ver algunos, ¿eh? Vamos a ir más abajo para leer un poquito qué nos contiene esto. Solamente estamos tratando de ver muy superficialmente lo que es lo que contienen los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Bien, vienen otros que son la oración de Manasés, la tercera de Macabeos y el Salmo 151. Han sido en ocasiones considerados como deuterocanónicos, pero en realidad son apócrifos. La traducción más completa de las obras judías antiguas no canónicas es hasta el momento la editada por Paul Riesler. Contiene 88 libros, pero incluye escritos que no son apócrifos. El autor se limita a la nuda traducción de los textos y arrincona tan solo unas breves notas al final de la obra. Hay otra edición, una edición alemana de Kummel, em, que abarca 30 apócrifos distribuidas del siguiente modo. En el tomo 1, narraciones históricas o legendarias, contiene la tercera de Esdras, tercera de Macabeos, los paralepómenos de Jeremías, vida de los profetas y además Eupólemo, Artápano y Pseudohecateo, que se publicará en la siguiente edición. Es muy interesante. Fíjense, ahorita que estamos con que acabo de mencionar, los paralipómenos de Jeremías, de hecho hay un texto, hay como dos, tres por ahí de Esdras, si no me recuerdo, del profeta Daniel, de Jeremías, que se incluyeron posterior se incluyeron, si no me recuerdo, posterior a la realización del canon bíblico, ¿eh? Si no mal recuerdo, si no, ya lo veremos, pero por ejemplo, ahí en el texto del profeta Jeremías y en algunas Biblias contiene al final un apéndice. En donde está el apartado del profeta Jeremías hay un apéndice que se llama Carta de Jeremías. Es un texto reciente incluido ahí, puesto que es 100% del profeta Jeremías, ¿verdad? Entonces, se supone que el canon bíblico ya quedó cerrado, ¿verdad? Ese con el Concilio de Trento. Ya no se le puede añadir ni quitar.
nada a la Sagrada Escritura, pero muy probablemente como un apéndice, como una forma de decir, bueno, acá hay otro fragmento, otro relato, alguna otra cuestión, y se pueden incluir como referencias, pero bíblicamente ya no entra dentro del el canon bíblico. O sea, no puede existir eh, una cuarta de Macabeos o una tercera de Macabeos. Acuérdense que en la Biblia que contenemos solamente aparece primera y segunda de Macabeos. O sea, no puede caber tercera si es que en estos años o en este año surgiera por ahí un descubrimiento de un tercer o cuarto, porque aquí en los libros apócrifos del Antiguo Testamento sí aparecen la tercera y la cuarta de Macabeos. Si existiera otro libro de Macabeos, se le llamaría el quinto o el sexto, dependiendo, ¿verdad? Pero ya no entrarían en el canon bíblico, si es que al estudiarlos fueran coincidentes, que coincidieran con lo que está ya plasmado en primera y segunda de Macabeos, y lo único que puede hacer la iglesia es editar, sacar un libro que diga libros apócrifos del Nuevo Testamento, que es lo que vamos a ver después, ¿verdad? O alguna cuestión del Antiguo Testamento. Bien, vamos a continuar entonces. En el tomo 2 están las enseñanzas en forma narrativa. Incluye la carta de Aristeas, Jubileos, Martirio de Isaías, Antigüedades Bíblicas, José y Asenet. El tomo 3 son las enseñanzas en forma didáctica. Consta de la cuarta de Macabeos, testamento de los 12 patriarcas, testamento de Abraham, testamento de Job, testamento de Isaac, cinco, fíjense, quinta y sexta de Esdras, y también de Aristóbulo, Demetrio y Aristeas el exegeta. El tomo 4 son escritos poéticos, se compone de Ezequiel el trágico, Filón el épico, Salmos de Salomón, Pseudo-Fosílides, oración de Manasés, Pseudo-Orfeo y otros versos falsificados, cinco salmos siriacos, incluido el Salmo 151, y en el tomo quinto, Apocalipsis, se incluyen oráculos sibilianos, Enoc etiópico, Enoc eslavo, Asunción de Moisés, Apocalipsis siriaco de Baruch, Apocalipsis griego de Baruch, Apocalipsis de Abraham, Elías, de Esdras, de Sofonías y de Ezequiel. Fíjese que cada uno de esos tiene su propio Apocalipsis, ¿verdad? Eh, Otro compilador, Hammer Sage, ha publicado la traducción danesa en danés de los principales apócrifos. Hay otra edición completa de los apócrifos judíos del Antiguo Testamento, en la que se ha preparado una edición llamada edición Doubleday de Charles Ward, con la colaboración de un equipo de especialistas. Y acá vienen los escritos. Fíjense, eh, se enumeran algunos libros que van a ser objeto de esa edición, colocando entre paréntesis la datación, ¿verdad?, de cada escrito, que en muchos casos excede los límites fijados correntemente para la literatura apócrifa. Acuérdense que, pues, que al principio vimos el tiempo del 200 antes de Cristo al 200 después de Cristo. Entonces estamos hablando de la literatura apócrifa que abarca ese periodo, 200 antes de Cristo al 100 o 200 después de Cristo. ¿Verdad? Vamos a verlos algunos escritos, ¿no? Literatura apocalíptica y obras relacionadas con ella. Primera de Enoch, segunda, apéndice, segunda de Enoch Merilo Pravedone, tercera de Enoch, que es un Enoch hebreo, y vienen con los siglos, siglo del 1 al siglo 2 antes de Cristo, al siglo 1 después de Cristo, oráculos civilianos del siglo segundo al siglo séptimo después de Cristo. Por ejemplo, dice el autor, los que pasan del siglo segundo, perdón, sí, siglo segundo después de Cristo, ya no se podrían considerar apócrifos, ya se considerarían literatura, ¿verdad? De otro estilo. Pero bueno, los incluyen porque tienen cierta graduación o periodo de la época del 200 antes de Cristo. Bien, Tratado de Sem, Apócrifo de Ezequiel, Apocalipsis de Sofonías, Cuarta de Esdras, que se fue al final del siglo I después de Cristo, el Apocalipsis de Esdras. Están los apócrifos en publicaciones modernas, Visión de Esdras, que ya es del siglo IV,
al séptimo después de Cristo. Están las cuestiones de Esdras del sexto al 11 después de Cristo. O sea, son textos ya muy pasados del año 200 después de Cristo. Apocalipsis de Cedrac, segunda de Baruch, tercera de Baruch en griego, Apocalipsis de Abraham, Apocalipsis de Adán, estos y de Elías, estos están al siglo segundo, después al siglo cuarto después de Cristo, y el Apocalipsis de Daniel del siglo 9 después de Cristo. Por eso les digo que hay algunos textos del profeta Daniel incluidos en la escritura, en el libro del profeta Daniel, que no estaban en su primera, digamos, en su primer formato, en su primer conjunto, sino que ya después sí fueron incluyendo algunos textos de estos a la Sagrada Escritura. Testamentos frecuentemente con secciones apocalípticas. Está el testamento de los 12 patriarcas del siglo segundo antes de Cristo. Este es muy antiguo. Testamento de Job, del siglo primero al siglo primero después de Cristo. Testamento de los tres patriarcas. El testamento de Abraham, testamento de Isaac, testamento de Jacob, testamento de Moisés, testamento de Salomón, testamento de Adán. Todas estas comprenden hasta el siglo quinto aproximadamente después de Cristo. Después están las ampliaciones del Antiguo Testamento y otras leyendas, puesto que se van, les digo, se van encontrando, y al ya no entrar en la época, pues se le designa como otras, ¿no? Por ejemplo, estas son ampliaciones del Antiguo Testamento, que decir que después se encontraron otros y algunas otras leyendas, ¿no? Por ejemplo, está la carta de Listeas, Jubileos, Martirio y Ascensión de Isaías, José y Asenet, vida de Adán, Pseudofilón, vidas de los profetas, la escala de Jacob, la cuarta de Baruch, que es un paralipómenos de Jeremías, están Janés y Mambres, perdón, historia de los recabitas, Eldad y Modad, historia de José, hasta el siglo sexto después de Cristo. Y después aparece en la literatura sapiencial filosófica, ¿verdad? Como las de Ajicar, que estas ya abarcan del siglo cuarto al quinto antes de Cristo, tercera de Macabeos, cuarta de Macabeos hasta el, el primer siglo antes de Cristo, y después al primer siglo después de Cristo. El Pseudofosílides, el Menandro Siriaco, están también la sección de oraciones, salmos y odas, nuevos salmos de David, oraciones de Manasés, salmos de Salomón, oraciones de José, oraciones de Jacob, odas de Salomón, oraciones sinagogales helenísticas. Bien, con respecto a José, que ha estado teniendo mucho aquí, no quiere decir que esté hablando de la vida de San José, no, está hablando de José el soñador, puesto que al tener ese, ese nombre, ¿verdad? Se refiere a que seguramente algunas visiones, algunas cuestiones de José fueron después incluidas o encontradas en algún texto apócrifo. Hay también una sección que se llama suplemento, fragmentos de obras judeo-helenísticas perdidas, como la de Filón, el poeta épico, siglos tercero al segundo después, antes de Cristo. Está Teodoto o Rufica, Ezequiel el trágico. También hay fragmentos de poetas pseudogriegos. Y aquí también hay que hacer un paréntesis, puesto que el Antiguo Testamento, este, cuando comienzan a ver cuál es el canon eh, eh, bíblico inspirado, pues buscan, ¿no? Que todo sea en una sola lengua, ¿verdad? Como lo es el Antiguo Testamento, solo en hebreo, y el Nuevo solo en griego. Pero al ir estudiando, ¿verdad? Al ir encontrando fragmentos, al ir estudiando, pues también se incluyen en algunos textos del Antiguo Testamento algunos textos griegos, y en el Nuevo Testamento algunos textos con, eh, con palabras hebreas o arameas. El mismo Jesús en los evangelios usa palabras hebreas y arameas, ¿no? Pero es muy interesante también ese tipo de estudio o combinación con el que se fueron buscando todos estos, ¿no? Bien, están entonces estos fragmentos de poetas pseudogriegos: Aristóbulo, Demetrio el cronógrafo, Aristeas el exegeta, Eupolemo, pseudo Eupolemo,
Cleodemo, Malco, Artápano y el pseudo Hecateo. Estos antes de Cristo y el último pseudo Hecateo hasta el siglo I después de Cristo. Bien, después vienen, fíjense que Charles Ward integra apócrifos como las Odas de Salomón, descubiertos antes de 1913, año de la gran obra de Charles, ¿verdad? 1913. Y después de esta fecha aparecen otros como la escala de Jacob, el Janés, Mambrés, el Tratado de Sem, el Apocalipsis de Adán y el Pseudofilón. Se han descubierto también nuevos manuscritos del Apocalipsis de Abraham, primera y segunda de Enoch. Se han encontrado asimismo fragmentos arameos de primera de Enoch en Qumran, que corresponden a todas las secciones del libro, excepto a las de las parábolas. Segunda de Enoch publica esta edición capítulos 68, 70 y 73, que constituyen la parte final omitida de Charles. Se incluyen todos los oráculos civilianos, a excepción, pero no solo los oráculos 3, 4 y 5, como ya se había hecho, aparecen también en el cuarta de Esdras, se publican los capítulos 3 al 14, también las adiciones cristianas, capítulo 1, versículo 2 al 15, y el capítulo 16 omitidos en otra edición. Fíjense, la cuestión de los evangelios apócrifos se va editando. ¿Va? Por ejemplo, todos los textos todos esos textos de la apócrifo del Antiguo Testamento se van editando, puesto que se van encontrando más y se van incluyendo, se van incluyendo. Yo no quiere decir yo tengo toda la colección de libros apócrifos, es imposible, puesto que se sigue habiendo descubrimientos. Lo única que no cambia, ¿verdad? La única que no cambia, y aunque digan que aparecieron más textos, es la Sagrada Escritura. ¿Verdad? La Biblia no cambia, solamente se hace una revisión, ¿verdad? Y hay una nueva edición o revisión, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, que es la más docta para el estudio y la más importante a nivel de la iglesia teológica universal, bueno, la iglesia católica, para la gran teología, para el estudio teológico bíblico, la Biblia de Jerusalén es la más importante. Ahorita comentaba precisamente en estos días la cuestión de cómo va la Biblia, en qué edición va, y me dicen que es la quinta edición revisada y aumentada. ¿Qué significa? Que la revisan y es aumentada, puesto que seguramente alguna palabra ya cambió, ¿verdad? O alguna palabra tiene otro significado y hay que darle su significado real, ¿verdad? O alguna cuestión por ahí que al seguir estudiando la Sagrada Escritura, pues se van encontrando, ¿no? Bien, la Biblia de Jerusalén, digamos, para la Iglesia Católica es la más, mucho más importante que, que lo que tienen los protestantes, ¿verdad? Bien, había que analizar bien qué cosas cambian y qué cosas no cambian, pero eso ya sería meternos en un ambiente y en un mundo muy, muy profundo de la Sagrada Escritura que no vamos a ver, puesto que para y estudiar la Sagrada Escritura y darle su tiempo también, ¿verdad? Y analizarla junto con una Biblia protestante es un poco complicado, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que está, y ya de ahí se reparte las demás Sagradas Escrituras, ¿no? Las demás Biblias católicas que tenemos, pues tienen su base en la Biblia de Jerusalén, ¿verdad? Bien, mm, vamos a ver, hay una lista que se ha ido modificando, que son casi los mismos. Bien, en el octavo Congreso Mundial de Estudios Judíos, que eso fue en 1981, y me imagino que a esta fecha, el 2025, ya deben de ir en el, no sé, en el Congreso número 12, 15, ¿no? De estos Congresos Mundiales de Estudios Judíos, que se celebró del 16 al 21 de agosto de 1981. Se presentó dos volúmenes de los apócrifos judíos con 35 escritos. eh, y quedaron fuera otros escritos
como los encontrados en Qumran. Y a pesar de que pertenecen a la misma época judía, ¿verdad? La mayor parte de los apócrifos citados y 50 escritos apócrifos, ¿verdad? Que no entraron dentro de esta primera edición, digamos, ¿no? De la, de este Congreso Mundial de Estudios Judíos, ¿no? Fíjense, los manuscritos de Qumran datan entre el siglo segundo antes de Cristo y el año 66 después de Cristo. Es cuando se encontraron esos escritos del Qumran, los manuscritos. Aunque en 1913 incluyó fragmentos sadoquitas encontrados en Qumran, hoy día solo pueden aparecer en apéndice en una publicación, en publicaciones con estas características. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que los manuscritos de Qumran, al ser encontrados entre el siglo segundo antes de Cristo y el año 66 después de Cristo, los autores que han hecho estos tipos de ediciones de los libros apócrifos del Antiguo Testamento no han podido concretizar si todos pertenecen a una obra, digamos, o al apéndice. Aquí está hablando de que hay unos fragmentos sadoquitas que pudieron haberse incluido dentro de la lista, pero no aparecen como una lista de los libros, sino aparece como un apéndice. Bien, con la única excepción de los fragmentos sadoquitas, queda fuera de nuestro objetivo de la literatura del Qumran, queda fuera estos fragmentos sadoquitas. Y también corresponden a obras apócrifas conocidas con independencia de anterioridad a los descubrimientos del Mar Muerto. De cuatro de los cinco libros de Enoch, la primera de Enoch, como ya se ha apuntado, se encontraron fragmentos importantes en Qumran que han sido publicados. La primera de Enoch, fíjense, eh, se encontraron fragmentos y lo incluyeron en la primera de Enoch, aunque ya había cinco libros de Enoch, lo incluyen en la primera de Enoch. Asimismo, hay fragmentos de los testamentos de Leví y Neftalí y fragmentos hebreos de los jubileos de la misma procedencia. Por ejemplo, esto de la cuestión de los jubileos eran las celebraciones jubilares del pueblo de Israel, y ahí están escritas, ¿no? Como experiencia del pueblo, ¿no? De hecho, hay una fiesta llamada la fiesta de los jubileos dentro de la historia de la cultura hebraica religiosa, a la cual tenía que asistir. Jesús también asistió a las fiestas, todas las fiestas habidas y por haber del pueblo hebreo. Jesús asistió a ellas, ¿verdad? Bien. Hay algunos, por ejemplo, hay documentos del género apocalíptico, completos o fragmentarios, únicamente hallados en Qumran, quedan excluidas de esta publicación, ¿verdad? Pues no hay, se separan, ¿no? Em, por ejemplo, hay otros textos de literatura rabínica, y al no ser propiamente documentos apócrifos como la Megillat Ta'anik o rollo de los ayunos, trata de los días en que no se debe ayunar, ¿verdad? Fíjense. También está el Pirkei Avot y el Megillat Antíocos, lo mismo que la oración por antonomasia del judaísmo llamada el Tefilá, la oración, o el Shemoné Esre, 18 bendiciones, y la breve oración aramea denominada Kadish. La antigüedad no probada de los rollos de Antíoco y la importancia de esos textos rabínicos se ha aconsejado incluirlos como apéndice, ¿verdad? No los incluyen dentro de la lista de los apócrifos, sino como un apéndice más. La Megilá de Antíocos es una obra que tuvo gran difusión en la Edad Media. Estamos hablando de 1600, ¿no? Ya pasadísimo, ¿no? Y está redactada en arameo literario, y es decir, es el arameo antiguo que precedió al arameo dialectal, escrito desde el siglo segundo después de Cristo. Fíjense, este texto del Megilat Antíocos es la primera edición o primer escrito con un arameo antiguo, el más antiguo. Em,
La literatura apócrifa judía del Antiguo Testamento, que va del 200 antes de Cristo al 200 después de Cristo. Hay que notar que el libro de los vigilantes, ese es otro texto, el libro de los vigilantes, la primera de Enoch, probablemente existía ya en el siglo V antes de Cristo, pero primera de Enoch en su conjunto es posterior al segundo, perdón, al 200 antes de Cristo. Quiere decir que ya el libro de la primera de Enoch ya existía, pero no se da a conocer, digamos, completamente, sino hasta el 200 antes de Cristo. Entonces, seguramente ya existía en el siglo V. Acuérdense que para llegar al cero, para hablar de antes de Cristo, después de Cristo, antes de Cristo va en retroceso. ¿Verdad? Entonces, estamos hablando de que en el siglo V ya existía el libro de Enoch, la primera de Enoch, para el año 200 antes de Cristo, que es, va bajando el periodo, ya lo tenían, ¿no? Entonces quiere decir que lo encontraron en el 200, pero ya existía en el siglo V antes de Cristo. Bien, hay otro repertorio completo en otras publicaciones, publicaciones de libros apócrifos realizadas por por otros autores, ¿no? Em, no los vamos a mencionar, son bastantes, ¿verdad? Em, Quienes los han hecho, han encontrado, o más bien, quiénes son los que han publicado libros apócrifos. Estados Unidos, em, Holanda y Bélgica, tienen muchos estudiosos bíblicos. Holanda y Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Grecia, entre otros, ¿verdad? Países que se han dedicado, por ejemplo, en Grecia, se ha publicado en griego moderno los apócrifos del Antiguo Testamento, tomo 1, y que comprenden Job, testamentos de los 12 patriarcas, primera de Enoch y carta de Aristeas. O sea, hay muchas publicaciones apócrifas de los libros apócrifos. No los vamos a poder abarcar todos, ¿verdad? De antemano se los digo, ¿no? Bien, la clasificación de la literatura apócrifa judía, ¿cuáles son? La primera categoría son las obras que deben ser incluidas entre los apócrifos: Apocalipsis de Abraham, Testamento de Abraham; Apocalipsis de Adán, Vida de Adán y Eva; Carta de Aristeas, Segunda de Baruch, Tercera de Baruch, Cuarta de Baruch; Apocalipsis de Elías, Primera y Segunda de Enoch; Cuarto de Esdras, Ascensión de Isaías; Anés, Mambrés, Testamento de Job, José y Asenet, Oración de José; Jubileos, Tercera de Macabeos; Cuarta de Macabeos, Oración de Manasés; Asunción o Testamento de Moisés; Vida de los Profetas, Tratado de Sem, Oráculos Civilianos, Odas de Salomón, Salmos de Salomón; cinco salmos, perdón, apocalípticos siriacos, Testamento de los 12 patriarcas. Después está la segunda categoría: escritos con probabilidad deben incluirse entre los apócrifos: el Testamento de Adán, Anónimo Samaritano, Eldad y Modad, Apocalipsis de Ezequiel, Apocalipsis griego de Esdras, Revelación de Esdras, Visión de Esdras, Testamento de Isaac, la escala de Jacob, Testamento de Jacob, las tribus perdidas, quinta de Macabeos. Hasta acá salió la quinta de Macabeos, pensé que ya no iban a salir. Pseudofilón, Pseudofosílides, Apocalipsis de Cedrac, Apocalipsis de Sofonías, Apocalipsis de Sósimo. Hay una tercera categoría: escritos que pueden ser incluidos: Ajicar, tercera de Enoch, cuestiones de Esdras, testamento de Salomón, fragmentos de obras históricas, fragmentos de obras poéticas. Y se han clasificado también los libros apócrifos según su lugar de procedencia, ya sea Palestina o el judaísmo de la diáspora. Del judaísmo helenístico de Egipto proceden la carta de Aristeas, tercera de Macabeos, cuarta de Macabeos, oráculos civilianos, segunda de Enoch. Del judaísmo de Siria están los apocalipsis en griego de Baruch, de círculos fariseos de Palestina, Salmos de Salomón, cuarta de Esdras, segunda de Baruch; de círculos judíos influidos por la comunidad de Qumran o similares, primera de Enoch, Jubileos, Testamento de los 12 patriarcas, Asunción de Moisés,
martirio de Isaías, vida de Adán y Eva. Sin embargo, este criterio de clasificación tiene escasa validez, pues cada vez que se desdibuja más y más la distinción entre el judaísmo de Palestina y la diáspora. Aquí hay que estudiar, o más bien saber qué sucedió con la cuestión de la diáspora y el judaísmo de Palestina y el judaísmo de la diáspora. Bueno, así rápidamente, el judaísmo de Palestina son cuando venían las guerras y las invasiones, se iban unos, se llevaban a todos y se quedaban solamente unos poquitos. Esos fueron los palestinos, no el palestino de hoy, no pensemos la Palestina de hoy que está en conflicto, sino así era considerado todo el conjunto, ¿no? Y el judaísmo de la diáspora son todos aquellos que se fueron, ¿verdad? Que por las invasiones se fueron a Egipto, Babilonia, Persia, y allá hicieron familia y se fue dispersando. Entonces, cuando regresan, ¿verdad?, a sus tierras, pues ya tienen otro pensamiento y chocan con el pensamiento palestinense. Son dos formas de pensamiento, ¿verdad? Y bueno, están los judíos de la diáspora y están los judíos de Palestina. Y eso también va a ser un conflicto cuando está Pedro y Pablo, ¿verdad?, en el Concilio de Jerusalén, pues cuestionándose de quiénes deben de entrar o no, o quiénes deben hacerse la circuncisión y quién no, ¿verdad? Entonces, los de la diáspora o los de Palestina, ¿verdad? O los paganos incorporados al cristianismo, ¿verdad? Entonces, viene toda una mezcolanza que de aquí, fíjense de esto, nos fuimos hasta Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Pero bueno, aquí está parte de esto, ¿no? El judaísmo de la diáspora se señala es más abierto a los gentiles, puesto que tuvieron que hacer relaciones con gente de fuera. Por ejemplo, los oráculos civilianos, por eso anteriormente estos oráculos civilianos no aparecen, no lo incluyen dentro de los libros apócrifos, sino que lo ponen como un apéndice, puesto que como tenía cierta relación con los gentiles, pues acuérdense que los judíos no pueden llevarse con los gentiles, con nadie de fuera que no fuera de su propia sangre. Bien, eh, está también la clasificación del género literario, apócrifos narrativos, apócrifos en forma de testamento, apócrifos sapienciales, apócrifos apocalípticos, salmos y oraciones, ¿verdad?, cada una de las cuales trae su propia división, ¿verdad? Em, y entramos a la cuestión de los géneros apocalípticos, ¿verdad? Dentro de la literatura apócrifa también está el género apocalíptico, em, aunque acuérdense que Apocalipsis, pues que significa revelación, de tal manera, pues no hay una revelación, ¿verdad?, sino simplemente es una revelación que se hace a un humano por medio de un agente del otro mundo. Eso es lo que significa revelación o Apocalipsis, revelación que se hace a un humano por medio de un agente del otro mundo. Y el objeto de la revelación son realidades inaccesibles al hombre, pero que le conciernen, verdades que se refieren principalmente a la escatología individual o colectiva, humana o cósmica, que afectan a este mundo y al otro. El nombre de Apocalíptica está tomado del Apocalipsis de Juan del Nuevo Testamento, libro que se caracteriza por una forma especial de decir también por contenidos específicos. ¿Qué significa, hermanos? Que el Antiguo Testamento no existe el Apocalipsis, no hay revelación, ¿verdad? La única revelación dada es al evangelista Juan, por eso se llama así, Apocalipsis del apóstol San Juan. Y entonces, cuando empiezan a desarrollar y estudiar los apócrifos del Antiguo Testamento y a leer los fragmentos, se dan cuenta que tiene referencias a esto que estamos definiendo. Una revelación que se le hace a un humano por un agente que viene de otro mundo, ¿verdad? Cosas inaccesibles, cosas que se refieren a la escatología, al final del mundo, a lo que viene, a lo futuro, a lo individual, a lo colectivo, a lo cósmico, a lo humano, que afectan al hombre, afectan al mundo y afectan al otro mundo, ¿no? Y entonces al leerlos, dicen, no, pues esto les vamos a denominar Apocalipsis
A ver, vamos a ver, Apocalipsis, que ya hicimos algunas menciones atrás. Apocalipsis de Ezequiel, Apocalipsis de griego de Esdras, ¿verdad? Puesto que tienen como una cierta revelación. No es que sea así, ¿verdad? Porque el único texto, digamos, revelado o que revela algo es el Evangelio de San Juan. Bien, es difícil entonces acotar los contenidos propios de una obra apocalíptica, pues temas y motivos característicos de estos libros se encuentran en otros no apocalípticos, o por el contrario, ya escritos claramente apocalípticos que no cuentan con todas las características comunes al género. Por eso se les pusieron así, pero no es que tengan todo lo que compete a la cuestión literaria de un apocalipsis. Bueno, entonces se podría definir apocalíptica no solo por sus contenidos, sino por un género literario que con símbolos típicos ofrece revelaciones sobre Dios, ángeles y demonios, sobre sus seguidores, sobre los instrumentos de su acción, que esto es lo que normalmente es una definición de revelación. También se pone el hecho de que si la apocalíptica es un género literario o refleja más bien un modo de pensar, una corriente de pensamiento religioso. También puede ser, puesto que las épocas del siglo 200, perdón, del año 200 antes de Cristo al 200 después de Cristo, pues fue un tiempo escatológico, ¿verdad? Cambio de época, cambio de visión y de ideales, ¿verdad? Entonces, seguramente al escribir estos textos apócrifos, sobre todo aquellos que son apocalípticos o de corte apocalíptico, pues hablaron de cosas así, porque también el Antiguo Testamento tiene libros apocalípticos, aunque no se llaman así. El profeta Daniel, el profeta Ezequiel, el profeta Isaías, pero no se llaman Apocalipsis de Isaías ni Apocalipsis de Daniel, ¿verdad? Puesto que no lleva, sino son profetas, ¿verdad? Están anunciando algo diferente a lo que es la cuestión, una cuestión es la cuestión profética y otra cuestión es el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, esta corriente o este género literario. También se le puede denominar o reducir más bien apocalíptica a un género literario y quien llamó mesiánica la corriente religiosa de donde procede la apocalíptica pudieron haberse llamado también eh, libros mesiánicos, ¿no? De Baruch, de Ezequiel, de los que acabamos de mencionar. Un libro es un apocalipsis y su diseño y modelo en cuanto al lenguaje y literatura corresponde a ciertas características en las que se admite una calificación apocalíptica en un libro que contenga un acervo de ideas, doctrinas y puntos de vista propios de una corriente religiosa que normalmente se expresa en género apocalíptico, pero que en ocasiones lo hace por medio de libros pertenecientes a otro género, ¿verdad? Pues es insuficiente. ¿Cuáles son esas características? Hay cuatro planos dentro de estas características apocalípticas. El primero, el lenguaje apocalíptico, el lenguaje, sobre todo el lenguaje. Repetitivo, largos discursos, predominio de cifras y listas, simbolismo de los números, aves, bestias, dragones simbólicos, tal como lo tiene el Apocalipsis de San Juan. Característica estructural o estructurales. No se menciona el autor de la obra. En esto, el Apocalipsis de Juan es solo la excepción, es el único que aparece así. Por eso les decía que tanto Ezequiel, Daniel, Isaías, algunos profetas del Antiguo Testamento tienen, ¿verdad?, ciertas visiones, ciertas características como el lenguaje, como es la estructura, pero no se les llaman Apocalipsis. Pero aquí sí, el San Juan puede ser la única excepción. El discurso pone en boca de un personaje de la antigüedad, Noé, Lamec, Enoc, o al menos en tiempos bíblicos, o exílicos como Baruch, Daniel, Esdras, ¿verdad? El héroe es transportado al cielo, donde se le muestran misterios que se le han de explicar después. El intérprete es con frecuencia un ángel. Los ángeles son piezas básicas en la mecánica de muchos apocalipsis. El visionario queda perturbado o se desvanece o cae sobre su rostro, ¿no? Ese es las características estructural. El contenido narrativo. A menudo aparece un hilo narrativo nuevo de de largas secuencias históricas, generalmente en formas simbólicas crípticas, en el que animales en lucha simbolizan
lisas de los hombres, ya descripciones de los cielos, vientos, de extrañas montañas, del árbol de la vida, y están también contenidos en el Evangelio de Juan, ¿no? Perdón, en el Apocalipsis de Juan. Están las doctrinas que conciernen a la resurrección, la proximidad del nuevo eón, la gran crisis que se cierra sobre la historia del mundo, ¿no? Ven, Señor, no tardes, ven que te esperamos, ¿no? Que de hecho se dice que esa última parte del Apocalipsis es un añadido posterior, eso dicen, ¿no? El ven, Señor, no tardes, ven que te esperamos, es posterior, ¿verdad? No es que Juan lo haya escrito o lo haya vivido. Bien, la cuarta, la doctrina que conciernen a la resurrección, la proximidad del nuevo eón. Ah, perdón, me pasé. Ajá, no, sí. La doctrina que concierne el texto, ¿verdad? Lo que está ahí, que concierne a la resurrección, la proximidad del nuevo eón, la crisis que encierra sobre el mundo. Hay que tener en cuenta estas cuatro características para juzgar si un libro es apocalíptico. De lo contrario, quedarían marginadas injustamente obras que por su forma o por su contenido merecen ser consideradas como tal. Basándose en Daniel, punto de arranque de gran parte de la apocalíptica, el profeta Daniel, primera de Enoch, segunda de Baruch, cuarta de Esdras, Apocalipsis de Abraham y Apocalipsis de San Juan, se señalan características del género apocalíptico recogidas con los siguientes puntos. Primera, espera febril del fin del mundo, de este mundo, de un cambio repentino y total de las relaciones humanas. Fíjense, eh, estos textos lo tienen, esos textos que acabo de decir, ¿no? Tienen en esa esfera febril del fin del mundo, de un cambio repentino y total de las relaciones humanas. Dos, el fin del mundo será una catástrofe cósmica, como lo dice Daniel capítulo 7, versículo 11. Y bueno, aquí tendríamos que irnos a los libros apócrifos, a segunda de Baruch 28, cuarta de Esdras 5, 4, 6, Apocalipsis de Abraham 30, no los tenemos, ¿no? Eh, Así a la mano. Están en internet seguramente los textos y en algunas publicaciones, ¿verdad? Y también se pueden, creo que, descargar en PDF los apócrifos del Antiguo Testamento de Alejandro Díez Macho. Es un texto de 400 páginas, más o menos, en volúmenes. El tomo uno habla solo del Antiguo Testamento. No recuerdo si son dos o tres, creo que son cuatro tomos. Pero de estos cuatro tomos habría que analizar cada uno de ellos. No los vamos a ver, nos vamos a ir yendo así por partes, ¿no? Bien, está también fíjense, el pesimismo generado por la catástrofe se templa con la convicción de que tal disloque cósmico será a la vez liberación de Belial, que es el verdadero generador del pesimismo a través del dominio que ejerce sobre el mundo. Belial, demonio, ¿no? Tercera, división del tiempo del mundo en periodos cuyo contenido está determinado desde la creación. El desarrollo de todo acontecimiento está previsto en el plan divino. En ese sentido hay aquí un determinismo histórico. ¿Verdad? Cuatro, existencia de ángeles y demonios. Estos influyen, dominan en nuestro mundo. Entonces ahí hay una lucha constante, ¿no? Cuando amenaza el nuevo tiempo cósmico, los salvados, en principio salvado no es sinónimo de justo, según la ley de Moisés, entrarán en el mundo de los ángeles. Aquí hay una cuestión muy interesante que apenas se me vino a no, por ahí escuché ahí en un comentario y por ahí leí algo. Una cosa es eh, ser salvado y otra cosa es ser justo. ¿Ya? Entonces dice el Evangelio, ¿no? Cuando Cristo es crucificado, dice que los sepulcros de los justos se abrieron, los justos se abrieron. O sea, y los salvados solamente, el salvado, fíjense, a ver si captamos o a ver si me entienden. Cuando el Evangelio de Lucas, si no mal recuerdo, dice que Cristo murió en la cruz, y al dando un fuerte grito expiró y vino un temblor, ¿verdad? El cielo se oscureció y todo eso. Y dice que los sepulcros de los justos se abrieron y entraron a la ciudad unos días después. Si no me recuerdo si es Lucas, si no es alguno de los otros evangelios. Esos justos
anteceden a Jesús porque pertenecen a la ley de Moisés. Entonces, para la ley de Moisés, solo los justos son quienes entrarán en el mundo de los ángeles. ¿Ya? Eh, y cuando Jesús está en la cruz, está hablando con los dos crucificados que están con él. Acuérdense que uno le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y que le dice Jesús, hoy estarás conmigo en la casa de mi Padre, o entrarás al paraíso. Entonces, ese es salvado. ¿Ve? Entonces, son dos, este que murió crucificado, el ladrón, el buen ladrón, como le llamamos, no es que lo hayan bajado de la cruz y a los 3, 4 días haya entrado a la ciudad como justo, no. Él ya entra en el ambiente de ser salvado por Cristo. Por eso vino a ser salvado, ¿verdad? Y antes era ser justos. Entonces, el buen ladrón es salvado por Dios, ¿no? Bien. Bueno, espero que me hayan entendido. De ahí para adelante todos somos salvados. Los justos los justos despertaron, entraron a la ciudad a ver a sus parientes, no sé, ¿verdad? Quién sabe qué habrá pasado. Pero ¿qué significa? Significa que esos justos ahora tienen que ser salvados, ¿sí? Tienen que ser salvados. Bien. 5. Después de la catástrofe tendrá lugar la salvación paradisíaca. Se salvará el resto de Israel que sobreviva y los otros israelitas lo harán mediante la resurrección. También los gentiles participarán en la salvación. Se separará a los israelitas justos de los injustos. Y esa salvación universal de los justos es la salvación final escatológica. Exactamente. Y también se añade aquí la creencia de la resurrección y existe la creencia en la inmortalidad del alma, cosa que van a después a luchar entre fariseos y saduceos. Los fariseos creen en la resurrección, los saduceos no. Y Jesús está en medio de ellos y a ver, ¿tú qué dices, no? Lo ponen a prueba Jesús. Se remite también el tema de la convivencia de formas diversas de fe en una vida post-mortem. 6. El trono de Dios, símbolo de su reino, destruirá los reinos de la tierra y terminará el tránsito del estado de perdición al de salvación. Esto se hará por decreto del trono de Dios, acabará el tiempo y se abolirá la distinción entre historia celeste e historia humana. ¿Verdad? La entronización de Dios se hará visible en su reino en la tierra. Daniel 7:14, Apocalipsis 11:15. Bien, vamos a ir terminando. Todo esto supone una concepción dualista de la historia, una historia con dos eones y épocas distintas, lo cual no obsta para que el eón futuro opere ya aquí, en este mundo, aunque de manera oculta e impalpable. Vamos a ver qué es esa palabra eón, ¿verdad? Porque aparece aquí y ya lo han escuchado y tal vez van a decir que es un eón. El león, no león, sino eón. Eón es una de las inteligencias eternas o entidades divinas de uno u otro sexo emanadas de la divinidad suprema, ¿verdad? Eón, eso significa, ¿verdad? Vamos a ver si hay algún otro significado. Sí, también puede ser el león, también eón se puede referir a las divisiones mayores de tiempo en la historia de la Tierra, por eso dice aquí que ya no habrá tiempo, o sea, el tiempo se acabará, ya no habrá ese tipo de distinción, ¿verdad? El león puede referirse también a las divisiones mayores de tierra en la historia de la Tierra, ¿verdad? En sus escalas, sea tiempo, sea la cuestión de la Tierra, división que hay. em, ese tipo de divisiones son unidades de tiempo, ¿verdad? De tiempo, de ecosistemas y todo esto que, por ejemplo, cuando decimos un ejemplo, ¿no? El periodo del mundo paleolítico fue de tal periodo a tal periodo. A eso se refieren los eones. Por eso dice aquí, ¿verdad? Que habrá perdón, el trono de Dios, símbolo de su reino, destruirá los reinos de la tierra, terminará el tránsito del estado de perdición a la salvación.
y esto será decreto. Dice, todo esto supone una concepción realista de la historia, una historia con dos eones o épocas distintas, ¿va? Dos tiempos. Habrá un intermediario con 7, habrá un intermediario con funciones reales que será garante y ejecutor de la salvación final, y puede ser un ente de naturaleza humana, como concebía el judaísmo al Mesías, o un ser de naturaleza angélica. Un ente significa un ser, ¿verdad? En este caso, un ser de naturaleza eh, eh, humana, que el judaísmo decía el Mesías, ¿verdad? O un ser de naturaleza angelical, de espíritu, ¿no? Y 8, la gloria será el estado final del hombre, y habrá una fusión total entre la esfera terrestre y la celeste. Dejarán de existir las estructuras sociales, políticas de la historia. Bien, estas son 8, estos 8 son características de la apocalíptica, ¿verdad? Y bien, con esto terminamos esta parte, ¿verdad? Em, Vamos a ver a la siguiente, ya para ir terminando, esta cuestión de los apócrifos, para podernos meter en algunos textos, si es que no nos da tiempo, ver algunas cuestiones de la adaptación. Fíjense lo que contiene, ¿no? Con eso voy terminando, hermanos, porque sí es bastante la cuestión, la adaptación de los apócrifos judíos, es decir, el tiempo que ocupan, en qué tiempo se formaron. También está el medio social, político, religioso en que nace la literatura apócrifa. Solamente los voy a comentar. Y también están los diversos tipos de comunidades judías reflejados en los libros apócrifos, o sea, los textos. Yo estoy con los evangelios, ¿no? Ya quiero llegar a los evangelios. Los apócrifos del Antiguo Testamento varían, puesto que las comunidades primitivas, o las comunidades judías, pues eran diversas, entonces cada quien tenía una concepción diferente, ¿no? Bien, cómo era la comunidad de los esenios. Esto es muy interesante, porque los esenios son los que resguardaron lo que es el Qumran, ¿verdad? Las cuevas de Qumran, y donde se encontraron algunos textos de la antigüedad. Pues, se llamaba la comunidad de Qumran, que se consideraban ellos el auténtico Israel, la comunidad del Éxodo, el resto de Israel, una comunidad separada de los judíos, de los otros judíos, ¿no? Oye, ya no existen los esenios, porque el último, dicen algunos, que el último de los esenios fue el mismo Jesús, ¿no? Puesto que Jesús nunca fue a Qumran, y no fue a esa parte de donde se dice que también fue Juan Bautista, ¿no? Pero bueno, ya después de ahí vienen las comunidades fariseas y demás, que no nos vamos a meter ahí. Está el medio de los profetas, y bueno, ya nos iremos más a ir a otros datos también de la cuestión de la literatura apócrifa del Antiguo Testamento, y después ya meternos al Nuevo Testamento. Muy bien, pues hasta aquí le dejamos entonces, hermanos. Les agradecemos a todos su tiempo y su disposición. Gracias por acompañarnos. Bien, vamos a rezar, hermanos. Vamos a pedir la pronta beatificación del siervo de Dios, Alfonso Lam, Alfilam también le llaman. Oh Dios, que con tu infinita misericordia inflamaste el corazón de tu siervo Alfonso Lam, de un amor sin límites a ti y a María, amor que exteriorizó en una intensa vida de trabajos, vigilias, sacrificios para la salvación de las almas. Concédenos, si es tu voluntad, que logremos por intercesión lo que no podemos conseguir por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María. Ave María. Secula seculorum. Amén. Que pasen un excelente día, que los bendiga, y si no nos permite, nos vemos en la siguiente transmisión. Saludos y bendiciones a todos.